Cordial saludo para todos y bienvenidos a esta segunda parte del tema de aceleraciones para un mecanismo de 4 barras para esta asignatura de mecanismos. En esta ocasión vamos entonces a hablar de el cálculo de esas aceleraciones, pero de manera numérica. Para eso pues vamos a estar utilizando el software NX de Siemens. Entonces voy a pasar a mostrar un esquema, digamos, simplificado de el mecanismo con el que hemos venido trabajando y vamos a realizar algunos comentarios. Entonces, como habíamos dicho en la sesión pasada, eh, vamos a tener un dato adicional de entrada o un dato inicial de entrada, el cual va a ser la aceleración angular de la manivela. Para este ejercicio vamos a asumir una aceleración de 5 radianes por segundo cuadrado y vamos a definir cuáles van a ser nuestras incógnitas para tenerlas presentes, para calcularlas en el software. Entonces vamos a tener primeramente las incógnitas de las aceleraciones angulares, en este caso de la biela, que es alfa 3, que va a ser esta que está acá en verde. También vamos a tener como incógnita alfa 4, que va a ser la aceleración angular del balancín. Y por otro lado vamos a tener las aceleraciones lineales en los puntos de interés. En este caso vamos a tener en cuenta esta aceleración en el punto A, aceleración lineal. También vamos a tener en cuenta esta aceleración relativa, aceleración lineal relativa de B, del punto B visto desde A. Y también vamos a tener en cuenta esta otra aceleración lineal del punto B, pero en este caso absoluta. Eh, Hago la aclaración de que las direcciones de estos vectores eh, se han asumido. Es decir, que en realidad hay que primero realizar el cálculo a través del lazo vectorial para definir la dirección de las magnitudes de estos vectores. Pero a grosso modo están ubicadas, eh, digamos, correctamente, hablando en el sentido de la cabeza del vector, asumiendo que esta aceleración angular de la manivela tiene un sentido horario. ¿Listo? Entonces, para aclarar esa parte. Eh, entonces, procedamos de una vez a abrir el software y vamos a proceder a abrir el archivo de simulación. Ya sabemos que para abrir solamente el archivo de simulación, eh, cambiamos aquí el tipo de extensión y lo cambiamos a la extensión .sim y procedemos a abrirlo. Listo. Entonces, como primer paso, nosotros veníamos trabajando con este ejemplo y habíamos adelantado hasta la parte de velocidades. Es decir que, por ejemplo, los marcadores y los sensores ya los tenemos en este árbol de trabajo, en este árbol aquí en la parte izquierda.
Lo primero que vamos a hacer entonces es asignar eh, esa aceleración angular a la manivela. Entonces recordemos que para realizar o para asignar estos parámetros de movimiento a un accionador o manivela, desplegamos la opción de juntas eh, en el árbol de trabajo y damos doble clic a la junta 1 o a la junta que ustedes hayan definido como el accionador o como la manivela. Y nos dirigimos a la pestaña de accionadores. Entonces en este punto eh, voy a dejar esta misma velocidad angular y voy a asignar eh, una aceleración angular en radianes por segundo cuadrado de 5, como lo habíamos visto en el ejemplo. Listo. En este punto simplemente le damos OK, le damos a aceptar y debemos simular de nuevo. Antes de simular, eh, vamos a dar clic derecho en la solución y vamos a abrir los atributos de la simulación para hablar del tiempo de simulación. Entonces, como en los trabajos se ha pedido analizar una vuelta de la manivela, entonces nosotros qué tenemos que hacer en este punto. Para el caso de el tiempo de simulación, cuando teníamos solamente eh, la velocidad angular, entonces nosotros simplemente necesitábamos realizar una regla de proporcionalidad para calcular ese tiempo de simulación. Es decir, se hacía esta proporción, por ejemplo, lo habíamos trabajado con 360 grados. Entonces decíamos que 360 grados lo simulábamos en un segundo. 360 grados por segundo lo simulábamos en un segundo. Y con la velocidad que ustedes tenían angular, eh, terminaban de calcular esa proporción. En este caso, yo tengo 25 eh, radianes por segundo como velocidad angular. Entonces simplemente eh, calculo 2pi sobre 25 y eso me da un valor de 0.2513 aproximadamente. Y este sería como el tiempo de simulación que yo voy a realizar. Sin embargo, hay que aclarar algo. Cuando esto se puede calcular exactamente cuando trabajábamos solamente con la velocidad, es decir, cuando no teníamos aceleración o cuando la aceleración era cero. Sin embargo, este tiempo ya no es exacto cuando tenemos una aceleración o cuando introducimos una aceleración a la biela, debido a que a medida que va avanzando el tiempo, pues esa velocidad va a ir aumentando. Ahora lo vamos a ver en las gráficas. Entonces esto es nada más un estimado como para asegurar por lo menos que alcance a dar una vuelta. Si en sus casos llega a dar más de una vuelta, no hay problema. Si no llega a dar una vuelta, si se queda corto, entonces pueden estimarlo con la velocidad angular que tengan en radianes por segundo o simplemente ir aumentando el tiempo e ir viendo si por lo menos alcanza la manivela a realizar una vuelta. Los pasos de la simulación los voy a dejar en 100 y ahorita vamos a ver una gráfica para que nos va a dar paso para mencionar algo sobre estos pasos de la simulación. Entonces, para empezar lo voy a dejar en 100. Voy a activar aquí resolver con OK
y voy a darle aceptar. Esperamos a que él simule. Puedo cerrar esta ventana de simulación y voy a revisar que por lo menos me dé una vuelta a este mecanismo. Vamos a ponerlo por acá. Voy a revisar que por lo menos me dé una vuelta. Él me está dando ahí prácticamente la vuelta exacta, y eso es debido a que la aceleración es relativamente baja. Cuando tengamos aceleraciones más grandes, mucho más altas, esto se va a ver, digamos, más reflejado, esa selección del tiempo. Entonces, por el momento, puedo comprobar que por lo menos me da esa vuelta completa, la manivela. Listo. Entonces, voy a proceder a cerrar acá y vamos a pasar a hablar sobre las marcas. ¿Listo? Entonces, para los que hayan seguido, digamos, este ejemplo, para la parte de velocidad, nosotros habíamos creado unas marcas a partir de las cuales nos servían como referencia o nos servían para ubicar los sensores que finalmente nos daban los cálculos que nosotros necesitábamos. Sin embargo, entonces vamos a cambiarle rápidamente los nombres a estas marcas y vamos a crear una adicional para que nos queden, digamos, para que queden propicias para este ejemplo, para que quede claro eh, dónde se están ubicando esas marcas. Entonces, por ejemplo, la marca que habíamos llamado marca omega 3 la vamos a llamar marca biela. Esta marca omega 3 es la marca que habíamos ubicado en la mitad de la biela, como podemos ver acá, esta que estoy señalando acá. Entonces damos clic derecho, damos renombrar, lo voy a llamar entonces marca biela. Para la marca omega 4, miremos que es la marca que está en la mitad del balancín. Entonces a esto lo voy a cambiar como marca balancín. Marca balancín. Para las marcas que se llaman marca B sub A y marca B sub B, también les voy a cambiar el nombre. Las vamos a llamar, por ejemplo, a la marca B sub A, la vamos a llamar marca en el punto A, para que nos quede, digamos, claro de que ese es el punto A y que no estamos hablando de velocidad simplemente. Entonces marca guión bajo A. Y similarmente para la marca en el punto B, lo voy a cambiar a marca del punto B. ¿Listo? Y adicionalmente vamos a crear una marca que esté en la mitad de la manivela. Listo. Entonces vamos acá a la pestaña de inicio y activamos esta opción de marcador o marca y nos pregunta que seleccionemos un eslabón. Entonces vamos a seleccionar el eslabón de la manivela y damos clic de nuevo donde dice especificar punto para seleccionar otro punto diferente en esta biela. Específicamente vamos a seleccionar el de la mitad. Entonces selecciono el de la mitad y lo voy a llamar marca manivela y presiono aceptar. Listo. Eso con respecto a las marcas. Entonces tenemos las marcas de los puntos A y B y tenemos las marcas de los eslabones de la manivela, de la biela y del balancín que están ubicadas cada una en la mitad del eslabón. Listo. Como paso siguiente vamos a crear los sensores
de esas incógnitas que tenemos. Vamos, por ejemplo, a empezar con los sensores para las aceleraciones angulares. Entonces, recordemos que la aceleración angular es la que simbolizamos por alfa y la que cuantifica la razón de cambio de la velocidad angular. Entonces, nos dirigimos a la pestaña de inicio de nuevo y en este grupo de mecanismos activamos la herramienta sensor. Voy a arrastrar esta ventana por acá a la derecha para que nos deje libre la vista de el árbol de tareas o el árbol de proceso de la margen izquierda. Entonces vamos a empezar a definir la aceleración angular de la manivela. Esa la vamos a llamar aceleración 2, ¿listo? O alfa 2 de una vez. Entonces, en esta parte, en esta pestaña de sensores, no vamos a medir velocidad como lo habíamos hecho anteriormente, sino que vamos a desplegar la pestaña y vamos a dirigirnos a la opción de aceleración para calcular esas aceleraciones. ¿Listo? Vamos a empezar entonces por alfa 2, que es la velocidad angular de la manivela. Aclaro, este dato ya lo conocemos, es 5 radianes por segundo cuadrado, pero es para tenerlo también ahí para mirar la gráfica y presentar los resultados. Acá nos pregunta qué componente queremos medir. En este caso nosotros queremos medir las aceleraciones angulares y específicamente vamos a seleccionar la componente Z. ¿Listo? ¿Por qué la componente Z? Porque nos interesa que él nos informe en la gráfica cuando cambia de dirección el vector de rotación de la aceleración angular. Si nosotros elegimos, por ejemplo, la magnitud, él no nos va a dar esos valores negativos, simplemente va a hacer un espejo de esos valores negativos, los va a pasar al cuadrante positivo, cuadrante 1 positivo, pero sería pues como la misma, digamos, es la misma aceleración que estaríamos midiendo, pero nosotros vamos a dejarlo en la componente Z. Es una medida absoluta, entonces lo vamos a dejar en la opción de marco de referencia absoluto y vamos a elegir aquí donde dice medida en el asterisco rojo. Vamos a seleccionar la que se llama marca manivela aquí en el árbol de proceso en la margen izquierda. Le vamos a dar clic en esta marca manivela y al nombre le vamos a colocar alfa. Ya sabemos que alfa van a ser las aceleraciones angulares, entonces esta es alfa 2. Listo. Voy a proceder a dar aplicar para que no se me cierre esta ventana y podamos seguir, por ejemplo, con alfa 3. ¿Cuál sería alfa 3? Sería seleccionando la marca de la biela. Entonces selecciono la marca de la biela y asigno el nombre de alfa 3. Aquí no cambiamos la componente ni el marco de referencia, es los mismos o son los mismos. Presiono aplicar y por último vamos a definir la aceleración angular 4, que es la del balancín. Entonces voy a seleccionar por acá marca balancín en el árbol de trabajo y voy a asignarle el nombre de alfa 4. Eso. Y voy a dar a aceptar para cerrar la ventana. Voy a abrir otra vez por acá la presentación para mirar lo que hemos hecho hasta el momento. Entonces hasta el momento
hemos creado los sensores de las velocidades angulares. Hemos creado tres: alfa 2, alfa 3 y alfa 4. Listo. Ahora vamos a proceder a crear esos sensores para las velocidades para las aceleraciones lineales. Listo. Entonces voy a abrir de nuevo por acá NX y voy a proceder de nuevo a abrir la pestaña de sensores o la herramienta de sensores. Listo. Entonces, para las velocidades lineales, perdón, para las aceleraciones lineales, miremos que aquí tenemos las opciones para calcular las aceleraciones lineales. En este caso, nosotros estamos interesados en la magnitud de las velocidades lineales. Listo. Así como hicimos con la velocidad. Nosotros con la velocidad calculamos las magnitudes de la velocidad y no una componente en específico. Listo. A diferencia pues de la parte de las aceleraciones angulares. Entonces vamos a definir que nosotros queremos medir las aceleraciones lineales con su magnitud. Listo. Entonces, para el punto A, vamos a... Para la aceleración en el punto A va a ser con un marco de referencia absoluto y vamos a proceder a elegir la marca A, que es la que representa ese punto A. Y aquí vamos a darle el nombre de, lo voy a colocar así, aceleración lineal del punto A. Doy aplicar, ya se me creó el sensor. Voy a comprobar aquí en el árbol que sí se me haya creado, sí, efectivamente ahí está. Vamos a seguir con la relativa. Entonces, ¿qué cambia en la definición de la relativa? En que debemos cambiar este marco de referencia a un marco de referencia relativo. ¿Qué pasa cuando lo hacemos? Tenemos una opción adicional, que es el marco de referencia relativo al cual estamos midiendo. Es decir, para el asterisco que tiene el nombre de medida o el objeto a medir, vamos a seleccionar la marca del punto B. Listo. Entonces voy a seleccionar la marca del punto B. Y para el asterisco que me indica con respecto a qué lo quiere medir, voy a seleccionar la marca A. Ahí ya tengo los dos marcadores verdes. Y voy a proceder a asignarle el nombre de aceleración lineal de B visto desde A. Y voy a dar a aplicar. Listo. Por último, vamos a definir también la aceleración absoluta del punto B. Entonces cambiamos acá en el marco de referencia a la opción absoluta y procedemos a elegir la marca del punto B, que es esta. Y procedemos a darle el nombre de aceleración lineal del punto B. Y damos a aceptar. Entonces miremos qué hemos hecho. Acá tenemos las aceleraciones angulares, que son 3, y en esta parte, en la última parte de los sensores, tenemos las aceleraciones lineales. Listo. ¿Qué faltaría hacer? Faltaría graficar estos sensores, pero antes de hacer eso debemos simular de nuevo para aplicar esos o para asignarle datos a esos sensores. Entonces damos clic derecho en solución y damos resolver o solucionar. Listo. Voy a sacar la gráfica
que es la velocidad angular de la manivela, o sea, la velocidad angular o la velocidad angular alfa 2. Listo. Entonces recordemos que voy a minimizar estos eslabones acá y los marcadores también. Entonces recordemos que para sacar las gráficas hacemos clic acá en la parte inferior izquierda donde dice resultados XY, la desplegamos y para sacar los diferentes resultados simplemente seleccionamos haciendo nada más un clic en el sensor de interés y miremos que abajo nos va cambiando, digamos, los tipos de datos. Entonces voy a sacar primero la aceleración angular de la manivela, que es alfa 2. Entonces doy doble clic en esta componente RZ y la voy a ubicar acá arriba. Eso. Entonces eso es lo que quería también aclarar por si surge la duda. Aquí podemos ver la aceleración, digamos la gráfica de la aceleración angular de entrada, que es 5. De hecho voy a cambiar de nuevo las unidades del eje Y para verlo en radianes por segundo. Entonces recordemos que para ello nos dirigimos acá a la parte superior en editar y damos doble clic a el título del eje Y. Nos vamos a la parte de unidades, mostrar unidades, desplegamos esta opción y escogemos unidades personalizadas y seleccionamos la unidad de radianes por segundo al cuadrado y damos OK. Listo. Entonces esto es lo que quería entonces hablar. Miremos que esta gráfica, esta aceleración debería mantenerse en 5 o menos 5 en este caso, debido a que pues menos 5 es porque estaría en sentido horario. Entonces de acuerdo a la regla de la mano derecha sería negativo, pero podemos ver que fluctúa entre los límites superior e inferior, entre estos valores de 5 o de menos 5. Entonces esto se debe a que los pasos de la simulación, digamos, no, o digamos, inducen al software crear digamos, estos intervalos. Hace tomar en cuenta muchos decimales, entonces por eso podemos ver como unos saltos en esta gráfica. Entonces si lo queremos corregir, simplemente nos dirigimos acá a solución. Primero cerramos esta pestaña de la herramienta de editar y damos clic derecho a solución y abrimos la pestaña de atributos de solución y vamos a aumentar los pasos de la simulación. Lo voy a poner en 200 y vamos a ver si así obtenemos una gráfica digamos estable, sin estos límites superior e inferior. Entonces voy a elegir resolver con OK, voy a dar aceptar, cierro la pestaña o la ventana de reporte y voy a ubicar de nuevo la gráfica de alfa 2. Entonces selecciono alfa 2, doy doble clic en la componente receta y doy clic ahí. Vamos a ver si cambiando las radianes por segundo cuadrado tenemos una línea estable. Entonces voy a editar estas unidades del eje y ahí la tenemos. Listo. Entonces para aclarar simplemente que se debe a esos esos pasos de la simulación, lo cual causa que la gráfica tenga en cuenta unos valores muy pequeños con referencia al digamos al valor base y aumentándolo entonces digamos podemos corregirlo entre comillas. ¿Listo?
Entonces en este punto eh, vamos a sacar todas las gráficas para que las podamos ver todas en conjunto. Entonces voy a cambiar la vista, voy a dividir más esta pantalla, le voy a poner una vista de 9 casillas y voy a empezar a ubicar eh, las aceleraciones angulares primero y después las lineales. Pero antes de eso también me gustaría, por ejemplo, sacar la velocidad en el punto A. Esta ya la habíamos nosotros visto, pero la voy a sacar para eh, mirar efectivamente que la velocidad a través del tiempo está cambiando. Listo. Y, es decir, esta velocidad angular en el punto A nos debe dar una recta con una con cierta pendiente. Listo. Entonces la voy a dejar ahí como para ponerla de referencia. Y por ejemplo en esta otra casilla de la parte superior derecha también voy a poner la gráfica de alfa para tener presente que tenemos o estamos introduciendo una aceleración eh, angular a la manivela. Entonces la voy a cambiar por acá rápidamente de unidades para que nos quede menos 5. Y vamos entonces a proceder ahora sí a sacar las aceleraciones angulares de los demás eslabones. Entonces voy a proceder a sacar la aceleración angular 3, que es la del balance, perdón, la de la biela. Entonces voy a ver por acá si les pasa que no les muestra los resultados para sacar las gráficas, se debe a que no hemos cerrado eh, digamos la herramienta de editar las gráficas. Entonces la cerramos para que nos deje ver los resultados. Entonces voy a ubicar la aceleración 3, alfa 3, aceleración angular 3. Ahí está, listo. Vamos a ubicarlas y después le cambiamos de nuevo otra vez las unidades. Voy a ubicar alfa 4 acá, listo. Entonces en este punto tenemos las tres velocidades angulares que son digamos las incógnitas. En realidad es alfa 3 y alfa 4. Voy a proceder de una vez a cambiarles las unidades a radianes por segundo y igualmente a esta. Listo. Vamos a proceder también a sacar o a graficar las velocidades, perdón, las aceleraciones lineales. Entonces salimos de nuevo de la herramienta de editar o de edición. Vamos a ubicar la aceleración lineal en el punto A. Entonces doy doble clic en esta magnitud. Esta sería la aceleración lineal. Miremos que las unidades ya nos cambiaron. Esta es, en este caso son milímetros por segundo al cuadrado. En este caso las podemos dejar así o incluso las podemos cambiar a metros por segundo. Ya enseguida lo hacemos. Vamos a poner en la mitad de la parte inferior la aceleración relativa, lineal relativa. La ubicamos acá. Y por último vamos a ubicar la aceleración lineal del punto B en este punto. Listo. Entonces voy a cambiar rápidamente las unidades a metros por segundo al cuadrado. Este también. E igualmente es.
Listo. Cerramos la herramienta de edición. Entonces en este punto eh, ya tenemos todas las incógnitas que debíamos solucionar. Por ejemplo, podemos empezar a realizar algunos análisis. Miremos que la aceleración lineal del punto A también es una línea recta. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque esta aceleración del punto A, esta aceleración lineal, sería esta. Voy a abrir la presentación. Sería esta que está en morado. Y esta está en el punto A. Es decir que no tiene un comportamiento digamos cuadrático o exponencial o otro tipo de comportamiento, sino que es lineal por el hecho de estar digamos en ese punto final de la manivela. ¿Listo? Entonces por eso también es lineal. Listo. Entonces voy a proceder por acá a hacer una animación. Voy a abrir por acá la herramienta, poner por acá arriba y vamos a decirle que nos realice un bucle. Listo. Vamos a ver si listo, ahí está bien para la visualización. Entonces para el trabajo de aceleración es bueno que tomen las imágenes de cada digamos de cada gráfica y no de toda esta pantalla, porque es más fácil ver o queda más cómodo ver una captura de cada gráfica en vez de toda esta pantalla. Listo. Entonces aquí en este caso podemos ver que en realidad él no da la vuelta completa, que podemos ver ahí un pequeño salto. Eso lo podemos pues digamos arreglar aumentando un poco el tiempo, pero esto es como el resultado al que debemos llegar. Listo. Vamos a hacer voy a parar la animación. Vamos entonces por ejemplo a mencionar unos aspectos que tienen que ver ya con el análisis de estas gráficas. Entonces, por ejemplo, yo en este caso voy a tomar una foto o una captura completa para llevarlo a la presentación, como para tenerlo digamos de referencia de que ese es como el resultado final. Voy a poner por acá rápidamente en la presentación. Listo, dejémoslo por ahí. Y voy a ubicar en estas dos celdas la velocidad angular 3 y la aceleración angular 3, ¿listo? Que son que pertenecen a la biela del mecanismo. Entonces recordemos que esta velocidad angular de la biela ya la teníamos, entonces la voy a ubicar acá y también voy a ubicar la aceleración angular 3 que pertenece también a la biela. Entonces vamos a digamos a comparar, y esa también es la idea de que podamos comparar qué pasa con las aceleraciones y las velocidades angulares. Entonces por ejemplo voy a poner por acá el panel de animación y voy a empezar a moverlo. Entonces recordemos que las aceleraciones angulares son esas cuantificaciones de la razón de cambio de las aceleraciones de las velocidades, en este caso de la velocidad angular que la tenemos acá, omega 3.
Entonces nosotros podemos ver que a medida de que estas curvas tienen una pendiente más pronunciada, la aceleración también toma, digamos, ese mismo comportamiento con pendientes pronunciadas. Por ejemplo, puntos que pueden ser importantes son los puntos máximos de la velocidad angular. Lo voy a mover más o menos hasta el punto máximo de esta velocidad angular, más o menos por ahí. Listo. Entonces, en este punto, ¿qué es lo que pasa? Entonces, de hecho, para que lo visualicemos mejor, eso que trato de mostrar, voy a cambiar de nuevo las unidades de esta aceleración angular 3 para cambiarlas a radianes por segundo cuadrado, para que quede claro bien esa parte del análisis. Lo voy a animar de nuevo y voy a ubicar con este digamos con este slider aquí esa parte, esa velocidad máxima. Listo, aproximadamente. Listo, entonces lo voy a ubicar ahí. Entonces miren que qué pasa con las derivadas de los puntos máximos de una función. Las derivadas de un punto máximo de una función, en este caso, me resultan con aceleraciones aproximadamente de cero, ¿cierto? En realidad es cero, pero en este caso, como estoy aproximando ese valor máximo, miremos que si se acerca a cero. En este caso hay un valor de menos 17. Eso también se debe a las, digamos, a los pasos de simulación, que necesitaré más para, digamos, alcanzar un valor más próximo a cero. Por ejemplo, el paso anterior resulta 55 radianes por segundo y el paso siguiente menos 88. Entonces se debe pues también como a los pasos de la simulación. Entonces lo que quería reflejar aquí en este análisis es que los puntos máximos de la aceleración, perdón, de la velocidad angular corresponden a cuando la aceleración angular tiene valores de cero. Listo. Por ejemplo, pasa también en este pico inferior. Por ejemplo, lo voy a poner por acá. Miremos que la aceleración en este punto es menos 7. ¿Listo? Entonces nos da esa idea de que estos son, digamos, los puntos o pueden ser puntos importantes para entrar a analizar. También podemos ver, si seguimos avanzando un poco, de que esta aceleración en este punto al parecer se mantiene muy constante o no varía mucho en su magnitud. Miremos que pasa de 94, 93, 94, 95, 93, no varía mucho. Entonces esto se puede relacionar con una pendiente no tan pronunciada en la velocidad angular o con una gráfica que es prácticamente lineal. ¿Listo? Porque la velocidad angular no se está, digamos, no está cambiando. Entonces, por lo tanto, esta aceleración tiende a mantenerse también, digamos, constante. ¿Listo? Entonces, también son comportamientos que podemos, digamos, destacar de estos resultados de las gráficas. ¿Listo? Y esto lo podemos hacer para también para, por ejemplo, el balancín. ¿Listo? Otro análisis que se podría ser el siguiente. Por ejemplo, este es el punto inicial del mecanismo
vemos que a medida que él va avanzando, va aumentando la velocidad angular hasta que llega a este pico. E incluso antes de llegar al pico, miremos que la aceleración que está haciendo ya ha pasado por su, digamos, por su punto máximo y está descendiendo en su magnitud o está disminuyendo su magnitud. ¿Eso qué quiere decir? Que es en este punto, la aceleración en el punto 3, perdón, la aceleración angular de la biela se está desacelerando, listo. Es decir, que está llegando a un punto donde va a empezar a desacelerar, y también va a llegar a este punto que también quería hacer mención. Va a llegar a un punto donde se puede dar una magnitud o una dirección positiva de la velocidad angular, como podemos ver aquí, y se puede dar una dirección contraria en el vector de la aceleración angular. Es decir, que estos dos vectores están apuntando en sentidos diferentes, pero esto se debe a lo que ya habíamos mencionado en la primera sesión del tema de aceleración, que esto se podría interpretar como aceleraciones o desaceleraciones eh, de los puntos del mecanismo, de los puntos de interés. Eso. Entonces, estos son como en aspectos generales digamos, algunos comportamientos que se podrían destacar del análisis de las gráficas. Listo. Una vez pues obviamente hecho esto, eh, graban el proyecto para que no se pierda la información. Vamos también a recordar rápidamente cómo eh, exportar estas gráficas. Listo. Entonces recordemos que para exportar nos dirigimos a la pestaña resultados, y en la pestaña resultados, en la margen derecha, en el grupo de gráficas XY, vamos a desplegar la opción de más y vamos a elegir la opción que está aquí abajo en el grupo de grabar y restaurar, la opción de grabar gráfica. ¿Listo? Entonces presionamos esa opción y vamos a decirle cuál gráfica queremos grabar. Por ejemplo, si yo quiero grabar o exportar los datos de este sensor, entonces simplemente doy clic en la gráfica y nos abre esta pestaña para exportar. Entonces aquí lo importante es saber de que debemos escoger este archivo separado por comas para poderlo luego importar a Excel, y aquí podemos cambiar, digamos, el destino del archivo. Listo. Entonces eso sería todo por la parte de obtener los resultados de las aceleraciones angulares y lineales a través de un método numérico, que en este caso nos los facilita el software NX de Siemens. Muchas gracias por la atención y nos vemos en otra sesión.